Ahora sí está iniciando la transmisión. Sí, ya salieron las notificaciones. Bueno, pues buenas tardes a toda la gente que está empezando a escuchar la transmisión de esta sesión del día de hoy del coloquio de orientación matemática. Nos da mucho gusto que haya venido a platicarnos Eleazar Telles sobre monopolos magnéticos y el teorema de Donaldson. En particular, pues fuimos compañeros de la carrera con Eleazar y siempre ha sido un compañero que ilustra mucho, que investiga mucho y que le da a sus compas, que éramos nosotros, pues un panorama de las cosas. Yo siempre he estado pues ahí agradecido porque luego uno no investigaba tanto, no éramos así tan rebeldes, así como Eleazar, y bueno, pues yo de manera personal sí me ha gustado ahí varias veces que nos muestra temas interesantes. Entonces, a título personal, yo agradezco ahí la influencia de Eleazar, y luego pues también teníamos un seminario que esperamos que siga pronto, donde andábamos echando la cáscara académica. Y bueno, pues le damos las gracias por venir a platicar aquí al coloquio. Recordamos que es un poquito de el ánimo de crear panorama, que es justo parte de lo que le gusta a Eleazar, para los estudiantes inicialmente de la facultad, aunque ahorita nos están viendo de otros lados también. Y entonces les pedimos a los ponentes nada más que en algún momento les tracen una ruta como de materias o temas que ir acercándose a ellos o llevando para que pues puedan acabar en algún momento en las cercanías del tema de los monopolos magnéticos, ¿vale? Y no sé si quiera decir algo más Paco, que andaba por ahí. También tenemos aquí de invitado a Raúl, que es un compañero también ahí del instituto, que le gusta la geometría. Y bueno, pues muchas gracias, Eleazar. Te dejamos en el uso de la palabra. Llegó Paco, si quieres agregar algo más, Paco. Pues nada, igual darle las gracias al buen Eleazar por la charla y pues adelante, gracias por colaborar con nosotros. Va. Pues entonces lo dejamos comenzar. Bueno, gracias Efraín por las palabras. La verdad es que sí, bueno, hemos vivido muchas aventuras aquí con Efraín a lo largo de estar estudiando matemáticas y algunos otros temas que nos interesan. Entonces sí, pues sí nos las hemos pasado bien, creo, en la universidad, en seminarios, en diversos cursos. Bueno, entonces mi plática es de monopolos. Entonces voy a empezar a platicar un poquito de historia de monopolos magnéticos. Bueno, pues vamos a empezar. Espero que sea una charla breve, no una plática muy larga, para que no se aburran, para no aburrirlos demasiado. Entonces déjenme compartir la presentación. Listo, ya se ve. Sí. Sí. Bueno, entonces, digamos, el monopolo lo podemos pensar, aquí ya se fue una diapositiva más. El monopolo es una partícula, lo podemos pensar como una partícula, como el electrón.
Su búsqueda lleva aproximadamente 91 años, quizá un poco más. Digamos, uno de los primeros que dijo fue Dirac, pero hubo antes que Dirac, pues Pierre Curie, el esposo de Marie Curie, el que primero habló del monopolo, pero digamos, tomando en cuenta que, empezando la cuenta, digamos, desde Dirac, en 1931 más o menos Dirac publicó un artículo acerca del monopolo y bueno, que la existencia de monopolos implicaba la cuantización de la carga eléctrica. Entonces eso se llama cuantización de Dirac, que está muy bien. Bueno, entonces lo que es un monopolo es, les digo, es una partícula, justo como el electrón. Hay un montón de partículas, un chorro de partículas. Ahorita voy a hablar de unas cuantas partículas, pero hay un montón de partículas que hay en el universo. Y les digo, hasta ahorita, tomando en cuenta a Dirac, en 1931 publicó esto del monopolo. Entonces, más o menos, hasta ahorita, 2020, se llevan aproximadamente 91 años buscando este monopolo, esta partícula. Entonces ya es, pues ya es práctica común de los físicos que predicen teóricamente ciertas partículas y bueno, se ponen a buscar a ver si se encuentran. Si se encuentran, pues está de lujo, ¿no? Entonces, como les había dicho, les voy a platicar un poquito de partículas. Por ejemplo, Dirac predijo el positrón. El positrón es otra partícula, de hecho es la antipartícula del electrón. Entonces, el positrón, ahí tenemos otra partícula. Les digo, hay un montón de partículas. Y bueno, Dirac, teóricamente, nada más con puras ecuaciones, predijo su existencia. Y bueno, tardaron los físicos experimentales 4 años en descubrirla, bastante rápido. Esa partícula tuvo bastante suerte en ser descubierta rápido. 4 años, del orden de 4 años, tardaron en descubrirla experimentalmente. Y bueno, muchas veces uno se pregunta, bueno, predicen un montón de partículas, bueno, ¿y esto tiene algún uso en la vida, en nuestra vida diaria? Y bueno, resulta que, bueno, uno nunca sabe para qué van a servir las cosas. Y por ejemplo, ahora la partícula que fue predicha teóricamente por Dirac, hoy en día ya tiene aplicaciones, por ejemplo, en medicina. Se usa en tomografía por emisión de positrones, que es el PET. Entonces, una maravilla de verdad, que una partícula pues predicha con puras ecuaciones, nada más jugando con las ecuaciones. De hecho sale de la ecuación de Dirac. Después se descubra experimentalmente y finalmente tenga aplicaciones en la vida cotidiana. Entonces eso está muy bien. Que luego uno pregunta, bueno, y todo eso teórico, ¿qué pasa? En algún momento tiene alguna utilidad. Bueno. Otra partícula es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs tardó más en ser descubierto. Teóricamente fue, bueno, uno de los que fueron varios, pero uno de ellos fue Higgs y más o menos en 1964 lo predijo teóricamente y fue descubierto hasta 2012. Ahí sí les costó más a los físicos experimentales encontrar esta partícula. Entonces, como saben, hace poquito se encontró el bosón de Higgs. Entonces, como ven, hay un montón de partículas. Está acá. Hay otras partículas teóricas que
Por ejemplo, está otra partícula que se llama el superelectrón o selectrón. Esa es una partícula que está dentro del contexto de supersimetría. El compañero supersimétrico del electrón se llama superelectrón, un bonito nombre, el superelectrón. Y bueno, como les digo, el superelectrón es otra partícula teórica y que los físicos andan en su búsqueda en el LHC. Entonces, como les comentaba, pues hay un montón de partículas. Y bueno, cada una tiene sus usos en la práctica. Una de las partículas más usadas, yo creo sin duda, que usamos en la vida cotidiana es el electrón, para producir corrientes eléctricas, gracias a ello tener luz. Entonces, las partículas tienen diversos usos y se van usando. Uno nunca sabe para qué usos se le pueden dar. Alguna vez a un físico le preguntaron que para qué servía eso, me parece que fue a Faraday. A Faraday le preguntaron, bueno, ¿y eso para qué sirve? Y él contestó, bueno, ¿para qué sirve un niño? Me parece una buena respuesta de Faraday. Pero bueno, aún así, ya les comenté una aplicación del positrón que hoy día ya usamos en medicina. Y bueno, entonces tenemos la esperanza de que y obviamente, ¿no? Entre más descubrimientos se haga, posteriormente es seguro que va a encontrar aplicaciones. Bueno. Bueno, entonces resumiendo un poquito, hay un montón de partículas, los físicos han descubierto muchísimas partículas. Y bueno, como les digo, el monopolo magnético me parece que se puede intuir, porque, bueno, un electrón produce lo que se llama un campo eléctrico. Está muy bien. Pero resulta que si uno produce corrientes eléctricas, es decir, si hace uno avanzar electrones, si uno hace avanzar los electrones a lo largo de un cable, produce campos magnéticos. Entonces, una pregunta natural es si hay una partícula que produzca el campo magnético. Y a eso se le puede llamar un monopolo. Un monopolo es... la cuestión del monopolo también viene porque cuando uno tiene un imán de barra, tiene polo norte y tiene polo sur, y la cuestión es que si uno corta el imán, uno esperaría quedarse nada más con un polo, el polo norte o el polo sur, pero la cuestión es que vuelve a aparecer un imán más pequeño con polo norte y con polo sur. Si uno pudiera cortar ese imán de barra de tal suerte que solo se pudiera uno quedar con el polo norte o con el polo sur, eso sería equivalente a tener un monopolo magnético. Bueno, entonces un monopolo es otra partícula más que esperemos que se encuentre en algún momento. Hay un físico, un cuerdero, que se llama Polchinski, que dice que es una buena apuesta la existencia del monopolo. Es apostarle a la existencia del monopolo es bueno. Entonces hay que hacerle caso a Polchinski, supongo. Y esperemos, les digo, llevan como 100 años en su búsqueda, ya lleva un tiempo. Y una de las razones por las que no se ha encontrado el monopolo, bueno, teóricamente es porque el monopolo tiene mucha masa, es pero muy masivo. Entonces, obviamente, pues en el LHC, pues no se puede producir. Pero bueno, esperemos que en algún momento se encuentre.
Ahorita voy a empezar a hablar un poquito de mecánica clásica, la mecánica de Newton. La mecánica de Newton tiene varias versiones, varios puntos de vista. La que conocemos, que son las ecuaciones de Newton, que es una versión vectorial. Pero hay otras versiones, hay otras dos versiones de la mecánica clásica que son totalmente equivalentes. Es lo mismo tener las ecuaciones de Newton que tener estas versiones equivalentes de la mecánica clásica. Y bueno, las otras dos versiones es la que hizo Hamilton, vía hamiltonianos, y otra versión que es vía lagrangianos. Entonces quisiera platicarles brevemente de la versión de Lagrange, la versión lagrangiana de la mecánica clásica, que es totalmente equivalente. Es totalmente equivalente. Entonces, déjenme. Ahorita les platico de la acción. Por ejemplo, aquí tengo el lagrangiano del oscilador armónico. Lo que es un oscilador armónico es tengo un resorte y le pego una masita y pongo a oscilar esta masita. Cómo se mueve esta masita pegada al resorte es bueno, todo el sistema se llama oscilador armónico, y lo que queremos describir es cómo se mueve la masita debido a que está pegada al resorte. Entonces yo puedo jalar el resorte y bueno, la masita se va a estar moviendo en vaivén, y yo quisiera describir el movimiento de esa masita. Entonces esto es a lo que se llama un oscilador armónico. Y bueno, el lagrangiano que describe el movimiento de esa masita está dado aquí. Si lo pueden ver, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es x punto, menos un medio de kx cuadrada, que es la energía potencial. Entonces el lagrangiano aquí es energía cinética menos energía potencial. Y bueno, ¿qué hago con esa función? Para llegar a las ecuaciones de Newton, finalmente, que quiero mostrarles que tener esta versión en lagrangianos de la mecánica es lo mismo que tener las ecuaciones de Newton. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Si uno le aplica las ecuaciones de Euler-Lagrange a este lagrangiano en especial, no puede hacer la parcial de lagrangiano con respecto a x, bueno, hacer todas estas derivadas. Y bueno, lo que uno va a obtener es la ecuación de Newton, justamente. Entonces esto es lo que les quería mostrar. Parto de un lagrangiano, del lagrangiano que se construye con la energía cinética menos la energía potencial. Le aplico las ecuaciones de Euler-Lagrange. Le aplico las ecuaciones de Euler-Lagrange al lagrangiano, y lo que obtengo es la masa por justo m por x dos puntos es masa por aceleración, igual a la fuerza, que justamente es la ecuación de Newton para un oscilador armónico. Entonces les digo, esta versión, este punto de vista de la mecánica de Newton es completamente equivalente a las ecuaciones de Newton. ¿Sí? Bueno, nada más como un comentario, esto está en un contexto que se llama cálculo de variaciones. Y bueno, lo que uno trata de minimizar, es una cosa que se llama acción. La acción es esta integral, la integral del lagrangiano, diferencial del tiempo. Entonces, si uno quiere minimizar esta integral, justo para minimizar esa integral, lo que uno requiere son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y bueno, de esta manera tenemos una manera completamente equivalente, una descripción completamente equivalente de la mecánica de Newton, pero a partir de lagrangianos y no de fuerzas, como es en la versión original de Newton. Entonces, la versión original de Newton es vía una versión vectorial, mientras que esta es una versión escalar. El lagrangiano es una función escalar. Esa es la gran diferencia. Por supuesto, siempre tener diferentes puntos de vista de una sola teoría enriquece mucho.
siempre tener diversos puntos ayuda a comprender diferentes aspectos. Bueno, entonces aquí ya les mostré la versión, aquí ya construimos un lagrangiano y calculamos las ecuaciones de Newton. Otro ejemplo tomado del electromagnetismo. Si tomo este lagrangiano construido con el tensor de curvatura, esa F-mu es una matriz 2×2 y en la que tiene campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces puedo hacer lo mismo si les doy el lagrangiano. Puedo aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y bueno, lo que obtengo son parte de las ecuaciones de Maxwell. Este es parte del lagrangiano de Maxwell. Si hubiera escrito más términos de lagrangiano, hay una cosa que se llama lagrangiano de Maxwell. Y que si yo le aplico las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo que me dan son las ecuaciones de Maxwell. Entonces, para este caso, para este lagrangiano aparece mucho. Lo que obtengo son estas ecuaciones de Maxwell. Entonces, también podemos aplicar esta idea de lagrangianos al electromagnetismo. Y bueno, la ecuación que nos interesa a nosotros para monopolos es la ecuación de Bogomolny. La ecuación de Bogomolny la puedo obtener de esta manera, mediante cálculo de variaciones, y donde el lagrangiano está dado mediante esta fórmula. Entonces es un medio de la norma de la curvatura más un medio de la norma de la derivada covariante del campo phi. Entonces, si hago lo mismo exactamente que en los dos casos anteriores, lo que obtengo es la ecuación de Bogomolny. Y bueno, esta ecuación es una ecuación muy bonita, porque da la curvatura en términos de la derivada covariante de un campo escalar. Entonces, esta es la ecuación que me interesa para estudiar monopolos. Es una generalización de los monopolos, ahorita les voy a decir en qué sentido. Bueno. Resulta que, bueno, la ecuación de Bogomolny se puede definir en diferentes haces fibrados. Si uno define la ecuación de Bogomolny para el haz fibrado U1 cruz R3, justo lo que se obtiene es el monopolo de Dirac. Entonces, por eso cuando se toma diferentes haces fibrados, el teorema de Donaldson es sobre un haz fibrado donde el grupo de Lie no es U1, sino es SU2. En este sentido, es que estos monopolos de los que voy a hablar es una generalización del monopolo de Dirac. Bueno, entonces, nada más, otra vez, la ecuación de Bogomolny está definido sobre diferentes haces fibrados. Y si uno se toma les digo, el haz fibrado U1 cruz R3, justo lo que se obtiene es el monopolo de Dirac. Bueno, ya les voy a platicar el teorema, es el teorema de Donaldson. Este es el teorema de Donaldson. Lo que dice es que dado descompongo a R3 como C cruz R, con la métrica usual. Entonces hay una correspondencia 1 a 1 entre el espacio módulo extendido MK y la variedad compleja RK de mapeos racionales. Entonces déjenme platicarles un poquito de este teorema, cómo está este teorema. Para empezar, este teorema da un difeomorfismo entre dos espacios topológicos. Por supuesto, todos los teoremas que hablan de isomorfismos son muy bonitos porque en el fondo un teorema de isomorfismo lo que dice
es que dos universos que son aparentemente distintos, uno ve dos universos y al parecer no tienen nada que ver uno con el otro, resultan ser iguales. Entonces, por eso todos los teoremas de isomorfismo, por supuesto, son muy bonitos, y este no es la excepción. Entonces, déjenme explicarles este teorema, las dos partes del teorema. Entonces, por una parte tenemos una variedad que llamamos MK. Bueno, esa variedad está construida con monopolos. Como se define un monopolo aquí para construir el espacio móduli, un monopolo va a ser una pareja que va a ser, a ver, déjenme les pongo la ecuación de Bogomolny. La ecuación de Bogomolny dice que la curvatura, que es FA, es igual al dual de Hodge de la derivada covariante del campo phi. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí hay dos elementos que son la conexión, que es la conexión es la letra A, es la conexión, y el campo phi. Entonces, lo que se va a llamar un monopolo, así se define, la definición del monopolo va a ser la pareja, la conexión A y el campo phi. Entonces, como se va a definir, un monopolo es la pareja A y phi. Y bueno, me tomo todos los campos A y phi que resuelven esta ecuación. Me tomo todos y estos van a formar un espacio topológico. Eso es a lo que se le llama el móduli de monopolos. El móduli de monopolos básicamente es todas las soluciones agarrarse todas las soluciones de la ecuación de Bogomolny y ver qué espacio topológico construyen. Entonces, el espacio que se llama MK en el teorema es el conjunto de todas las parejas A y phi, que son los monopolos, y bueno, y con ciertas condiciones de frontera que por lo pronto lo que voy a decir es que las condiciones de frontera para A y phi son que la acción sea finita, pero bueno, ahorita no nos preocupamos por ese detalle. Entonces simplemente vamos a pensar que un monopolo va a ser una solución de la ecuación de Bogomolny. Entonces el espacio MK que habla el teorema es el espacio de todos los monopolos. Me agarro todos los monopolos, es decir, las soluciones de las ecuaciones de Bogomolny, agarro todos, esos forman un espacio topológico, y resulta que ese espacio topológico es exactamente el mismo que agarrar funciones que van de la esfera de Riemann en la esfera de Riemann. Entonces, otra variedad que se puede construir, que bueno, aquí es una variedad compleja, es una variedad con estructura compleja. La variedad RK, ahora me estoy refiriendo a la variedad RK que aparece en el teorema. Entonces, esa variedad RK está construida a partir de funciones que van de la esfera en la esfera, que es la esfera de Riemann en la esfera de Riemann. Entonces, fíjense que aquí hay una igualdad entre dos universos completamente distintos. Por una parte, construye un espacio topológico constituidos por puros monopolos, por un lado. Y por otro lado, se construye una variedad con funciones de la esfera en la esfera. Entonces, dos universos completamente distintos. En principio nada que ver. Por una parte tengo partículas y por otro lado tengo funciones de la esfera en la esfera. Entonces son dos universos completamente nada que ver el uno con el otro. Uno emerge de las soluciones de la ecuación de Bogomolny y el otro emerge de funciones de la esfera en la esfera. Entonces, en principio, pues son dos universos completamente diferentes. Y bueno, la maravilla de este teorema dice que son exactamente iguales. De hecho, estos dos espacios son difeomorfos. No son difeomorfismo significa que todavía es más fuerte que homeomorfismo. Homeomorfismo significa que topológicamente son iguales.
Entonces el espacio topológico que sale de los monopolos tiene estructura de espacio topológico. Resulta ser la misma estructura topológica que tienen las funciones de la esfera en la esfera. Entonces, como ven, pues de esto se tratan todos los teoremas de isomorfismo, de dos universos, como les decía, que a primera vista nada que ver. Les digo, por un lado, un universo construido a partir de partículas, y el otro universo construido a partir de funciones de la esfera en la esfera, nada que ver absolutamente. Pues resulta que este teorema dice que son difeomorfos, y bueno, ese es el teorema de Donaldson. Este teorema lo demostró Donaldson en 1984, ya tiene un ratito. Y bueno, realmente esta es una conjetura que dio Atiyah y Murray. Esta es una conjetura que dieron Atiyah y Murray y que finalmente la resolvió Donaldson. Y bueno, Donaldson usó muchas herramientas para la demostración, y un tema muy cercano a los monopolos son instantones. Antes de la clasificación de monopolos, se dio la clasificación de instantones, y bueno, hay un método para clasificar a instantones que se llama el método ADHM, y bueno, las iniciales son por Atiyah, Drinfeld, Hitchin y Manning. Esos son los 4 matemáticos que clasificaron instantones. Y los métodos, el método que usó Donaldson para la demostración del teorema bueno, para su demostración, para la demostración de la conjetura de Atiyah y Murray, son muy parecidos a los métodos que usó Atiyah. Bueno, el método ADHM, son muy parecidos las técnicas para demostrar. Claro, en un caso se demostró la clasificación de instantones, perdón, y con el método de ADHM fue la clasificación de instantones. Y Donaldson, copiando técnicas, pudo demostrar la clasificación. Este es un teorema de clasificación de monopolos. Y bueno, por cierto que nada, les voy a platicar muy brevemente de la demostración. Una cosa que sí es que en ambos casos se usa la idea fundamental detrás de la demostración de ambas clasificaciones, es la idea, la estructura de mónada. Hay una cosa que se llama mónada, y bueno, en las dos, una de las ideas fundamentales es usar la idea de mónada. Entonces el haz fibrado que se usa en este caso para esta clasificación es el haz SU2 cruz R3. Se usa este haz, y sobre este haz es el que es el teorema de Donaldson. Sobre nada más este haz específico SU2 cruz R3, porque como ya les comentaba, si toma otro haz fibrado, por ejemplo el U1 cruz R3, uno regresa al monopolo de Dirac. Entonces justo este es el haz fibrado que aparece en el teorema de Donaldson sobre este haz fibrado SU2 cruz R3. Y bueno, algunas les voy a platicar así muy brevemente la demostración, las cosas que se usan para demostrar el teorema, muy brevemente. Entonces, uno empieza con la ecuación de Bogomolny en este haz fibrado, en SU2 cruz R3. Y bueno, realmente no se trabaja con la ecuación de Bogomolny, sino con una equivalente, que es la ecuación de Nahm. Entonces, se pasa de la ecuación de Bogomolny a la ecuación de Nahm. Luego lo que se hace es, se hace una clasificación de complejos de Nahm. Y usando esta clasificación de complejos de Nahm es el paso para hacer la demostración del teorema de Donaldson.
lo que uno hace, así a grandes rasgos, es pasar de la ecuación de NAM, de la ecuación de Bogomolny, perdón, se pasa a la ecuación de NAM. Luego de la ecuación de NAM se da un mapeo de la ecuación de NAM a los complejos de NAM, y de los complejos de NAM se pasa a las funciones racionales. Es decir, no es directa la demostración, se hacen dos pasos intermedios, se pasa de la ecuación de Bogomolny a la ecuación de NAM. Luego de la ecuación de NAM se pasan a unas cosas que se llama complejos de NAM. Y finalmente de los complejos de NAM se lleva a funciones racionales. Y bueno, de esta manera se da el mapeo entre monopolos y funciones racionales. Entonces es muy oscuro lo que les estoy platicando, pero es a grandes rasgos, muy grandes rasgos, los elementos de la demostración. Y bueno, como les digo, las técnicas son muy parecidas a la que se usa para instantones. Algunas cosas más que... Ahora déjame ver si me gustaría agregar algo más Entonces, el teorema de Donaldson, espero que sea muy claro. Lo que hace es decir que son iguales dos universos que a primera vista nada tienen que ver. Bueno. Ahora lo que me gustaría platicarles un poquito es acerca de algunas relaciones en donde aparecen los monopolos magnéticos. Los monopolos aparecen en muchos contextos, muchos contextos. Son una pequeña joya. Bueno, hay muchas razones por qué son tan ricos, la riqueza. Una de las riquezas, hay un físico que dijo que se podía describir un monopolo a través de un haz fibrado, de hecho a través del haz fibrado de Hopf. Entonces, los monopolos portan una estructura muy rica. Los monopolos son una joya, justo como el haz de Hopf. El haz de Hopf es una joya y aparece en muchos contextos. Bueno, entonces quisiera mencionarles ya para terminar, es muy breve la plática. Para terminar, quisiera platicarles algunos contextos en donde aparecen los monopolos magnéticos. Y uno de ellos es en el programa de Lagrange geométrico. Justo la ecuación de Bogomolny aparece como condiciones para supersimetría. Bueno. Entonces, el programa de Lagrange es el programa de Lagrange geométrico. Otro contexto que aparecen es en bolsas magnéticas. Una bolsa magnética es una bolsa que contiene un número muy grande de monopolos. A eso se le llaman bolsas magnéticas. A una bolsa que en su interior tiene una gran cantidad, una cantidad grande de monopolos. Parte de la búsqueda de los monopolos usando bolsas magnéticas, Bolognesi ha propuesto un mecanismo para buscar monopolos a nivel cosmológico. Entonces, por cierto que mi tutor de tesis me propuso un problema para trabajar en el doctorado en este contexto de bolsas magnéticas. Bueno,
Tenemos también otro contexto en donde aparecen las ecuaciones de Bogomolny, son las ecuaciones de Yang-Mills autoduales. Estas ecuaciones pues son muy famosas porque precisamente Donaldson, el mismo Donaldson del teorema de Donaldson, obtuvo nuevos invariantes de 4 variedades usando ecuaciones de Yang-Mills autoduales. Entonces, también es otro. Y si uno hace... Donaldson usó el espacio móduli que se genera a partir de estas ecuaciones de Yang-Mills autoduales para encontrar nuevos invariantes topológicos de 4 variedades. Eso está muy bien. Pero resulta que si uno hace algo que se llama reducción dimensional de las ecuaciones, si uno hace reducción dimensional de las ecuaciones de Yang-Mills autoduales, uno puede obtener las ecuaciones de Bogomolny. Es una manera de deducir las ecuaciones de Bogomolny fue a partir del lagrangiano. Pero otra manera que se puede hacer es vía reducción dimensional de las ecuaciones de Yang-Mills. Entonces está muy padre. Otro contexto que aparece en los monopolos es en inflación, lo que se llama inflación del universo. Hubo un momento, lo que se llama inflación del universo es que hubo un momento a principios del universo, hubo un momento en que el espacio se expandió muy rápidamente, a eso se le llama inflación, que se infló, que precisamente de ahí viene el nombre, que el universo se infló muy rápidamente, es decir, que el espacio creció exponencialmente. Y bueno, Alan Guth, tratando de explicar por qué no se encontraban monopolos magnéticos, llegó a estas ideas de inflación, de un universo inflacionario. Teorías de gran unificación predicen monopolos. Entonces está muy bien. También teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas también predice monopolos. Entonces, como les comento, los monopolos, ¿verdad?, aparecen en muchísimos contextos. Ahorita hay monopolos y 4 variedades, monopolos y teoría de nudos. En fin, los monopolos aparecen por todos lados, en matemáticas y en física. Entonces, me parece que son una joya, esta partícula de monopolo. Y yo tengo la fe puesta en Polchinski, y bueno, la fe de que en algún momento se podrá detectar el monopolo. Ojalá que sí. Estoy con Polchinski, digamos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por escuchar, por estar aquí. Bien, deja ver si encontramos preguntas en las páginas y ahorita te decimos, ¿va? Sí. Damos un segundo. Espero no haberlos aburrido demasiado. Podemos empezar con una pregunta de Raúl, que ya lo vemos. Vale, bueno, yo tengo muchas, pero no voy a abusar del espacio. Okay. Quizá después hablemos. Sí. Primero, pues gracias por tu plática, estuvo muy interesante. Oh, gracias. Pues sí, creo que la pregunta más obvia es si hiciste, o sea, esto que hizo Donaldson para, pues básicamente R3, ¿no? Partido como C cruz R. O sea, de hecho, sí, ecuaciones... se usa un algebrado muy especial que es SU2 plus R3. No, pues, pero, o sea, mi pregunta va más en el sentido de que pues todas estas ecuaciones que escribiste pues son ecuaciones en variables que en principio tienen sentido en variedades más generales, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es si se conoce... Sí, o sea, la estructura que veo es que pues tienes como una superficie y unas, quizá, bueno, o sea, en vez de poner a C, pues pones una superficie de Riemann compacta, por ejemplo. Y en ese sentido, pues, ¿qué se conoce cuál es el espacio de, bueno, no sé, de configuraciones que satisfacen la
ecuación de Blogomoni. Esos son los monopolios bajos. A ver otra vez. Tú dices, ¿qué pasa si cambio el haz fibrado? No. Si quieres, regrésate a la slide donde está el teorema de Donaldson. A ver. O sea, justo ahí estás escribiendo R3 como los complejos cruz R, ¿no? Sí. Y básicamente mi pregunta es, ¿qué pasa si cambias a los complejos por una superficie de Riemann? Ok. Bueno, esta descomposición de R3, bueno, estos ya son detalles más técnicos, pero esta descomposición de R3 en los complejos cruz R tiene que ver más bien con la descomposición de las ecuaciones de NAM. En el teorema, bueno, en la demostración para este teorema, se descompone la ecuación de NAM en una parte compleja y en una parte real. Entonces, más bien, bueno, digo, ya son cosas más técnicas. Esta descomposición tiene que ver más bien con la descomposición de las ecuaciones de NAM en una parte compleja y una parte real. Sí, no tiene que ver con superficies de Riemann. Ok, Que tú entonces puedas no entendí, poner. entonces. Sí. Si no te Entonces, preocupes. Sí, de hecho, bueno, escribí este teorema tal cual viene en el artículo de Donaldson, pero porque ya es, por supuesto, más técnico y ya tiene muchos más detalles, mucho más. Sí. no, pero entonces ahora lo que quiero entender es que entonces, ¿dónde viven tus ecuaciones? O sea, son ecuaciones para R3. O sea, Sí, las debemos de las pensar como ecuaciones viven ecuaciones de en el una haz tres variedad. fibrado. Las ecuaciones viven en el haz fibrado. Haz de cuenta como las ecuaciones de Maxwell viven No, bueno, sí, es decir, me estoy expresando más. O sea, a lo que voy es, por tienes ejemplo, un haz fibrado y a ese lo haz mejor fibrado es un haz fibrado ¿sobre quién? sí, ¿Sobre una tres variedad? sí, ¿O sobre por ejemplo, R3? bueno, a ver si esto aclara el punto. Las ecuaciones de Maxwell las puedes ver como en R4, en el espacio de Minkowski. Bueno, U1 cruz R4, en ese haz fibrado. ¿Eso aclara? Sí. Así la ecuación de Bogomolny, pues como dijiste, puede estar en diferentes fibrados. Sí, pero no, o sea, no, mi tema no es con el fibrado, o sea, es como en la dirección, la pregunta es como en la dirección de, o sea, típicamente en teoría Gauge lo que haces es, pues te das unas fibrados sobre una base, por ejemplo, en el caso de instantones, pues te tomas una base de 4 dimensiones y te fijas un haz fibrado con fibra SU2 y las ecuaciones las resuelves y esas ecuaciones, como dijiste, pues te dan invariantes de la 4 variedad de la base. Entonces aquí mi pregunta es si ese mismo programa funciona, es decir, si tú fijas una base, en este caso tridimensional, y fijas un haz fibrado con fibra SU2, entonces, pues se puede, o sea, estas ecuaciones que escribiste, pues estas ecuaciones tienen sentido en ese contexto más general, si quieres. Y Sí. mi pregunta es, ¿qué información te da el móduli para esta versión más general? Pues? No, ahí sí no entendí tu pregunta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás generalizando? ¿Qué es lo que estás queriendo generalizar? O sea, en lugar de agarrar O sea, el cruz R3, ¿te agarras otro haz fibrado? sí, o sea, tú tomas una tres variedad, la que tú quieras, y te tomas un fibrado con fibra SU2, un Okay. SU2 fibrado principal. Ajá. Y pues te fijas, pues, ¿quiénes son las variables de tus ecuaciones? Pues es una conexión en ese fibrado y una sección que en este caso creo que es una unoforma, ¿no? Con valores bueno, es una unoforma de un cierto tipo. Entonces, pues sí, o sea, como las ecuaciones que escribiste, pues en principio están escritas en un lenguaje de geometría diferencial, pues no, o sea, eso que acabo de decir tiene sentido. Sí. Y la pregunta es más bien como si se sabe cuál es, o sea, si tú puedes calcular, o sea, básicamente el teorema de Donaldson dice, pues yo puedo calcular el móduli para este ejemplo. Sí. Mi pregunta es si se conocen otros módulos para otros ejemplos donde lo que estás variando es la variedad base y el fibrado, si quieres. Pero generalmente variar el fibrado es como superfluo, más bien lo que quieres es variar la base y ver si el módulo te da información de esa base. Sí. Bueno, sí hay. Se ha generalizado este teorema. Se ha generalizado en el sentido de poner un grupo más general que SU2, cruz R3. Se ha hecho esto. Sí. Okay. Sí.
Bien, tenemos por acá otra pregunta. Dice Javier Vega, ¿el teorema para monopolos del que habla puede definirse sobre estructuras simplécticas? Bueno, de hecho, este espacio MK, este MK tiene estructura tiene estructura Keller, significa que tiene estructura simpléctica. Entonces, este espacio, de hecho, tiene estructura hiperkeller. Entonces, estos espacios, creo que por ahí va su pregunta. Porque el espacio que emerge, bueno, sí, a ver si espero contestar tu pregunta, es de que este espacio no es que tú lo elijas, no es que tú des la variedad, sino que esta variedad emerge como un espacio, este espacio es construido a partir si quieres verlo, de los monopolos, pero estos espacios que surgen sí tienen estructura simpléctica, tienen estructura compleja, tienen estructura riemanniana, tienen todas las estructuras simpléctica, riemanniana. Son espacios muy ricos. Bien, gracias, César. No sé si Efraín tiene por ahí o encontró por ahí alguna otra pregunta. Pues estamos revisando. Le mandan saludos Iris Naile. Igual, saludos. Yo tengo más preguntas. Sí. Bueno, si quieres, dale y mientras yo sigo revisando. Vale. Sí, es que justo a mí me interesan estos temas. Y, por ejemplo, esta MK, ¿quién es la K o cómo lees la K de las ecuaciones? ¿O qué tiene que ver con el fibrado? La K es la carga magnética del monopolo. Por ejemplo, si la K es igual a 1, el M1 es una cuatrovariedad. De hecho, es el M1 es R3 cruz S1. El espacio módulo topológicamente es R3 cruz S1. Si el monopolo tiene carga magnética 1, la variedad que resulta topológicamente es R3 cruz S1. MK tiene dimensión 4K. La variedad de MK es un espacio de dimensión 4K, 4 veces la carga magnética. Entonces, para el primer caso, digamos, para el primer espacio móduli, es un espacio de dimensión 4, y justo topológicamente es R3 cruz S1. Pero ¿cómo puede ser eso si el espacio de funciones racionales con esas propiedades pues es un espacio vectorial? No, si formas el espacio de funciones racionales, justo tiene la estructura topológicamente, por eso parece ser que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo increíble del teorema. Si tomas todas las funciones racionales de la esfera en la esfera, te tomas todas las funciones racionales que tienen que tener, hay ciertas condiciones que tienen que tener grado K, te tomas todas las funciones de la esfera en la esfera, bueno, esos forman un espacio topológico, no es nada trivial ver que es un espacio vectorial, ¿no? No, es más que ¿no? Bueno, es un espacio de dimensión finita. Es un espacio topológico de dimensión 4 y justo resulta ser R3 cruz S1, aunque no lo creas, justo resulta ser R3 cruz S1. O sea, no es nada trivial ver qué espacio topológico forman las funciones de la esfera en la esfera. De hecho, son las funciones, para ser más específicos, son el cociente de dos polinomios, P de X entre Q de X, donde el grado del que va abajo es K, y el grado del polinomio que va arriba es menor que K. Entonces te construyes el espacio topológico que resulta de agarrarse todas estas funciones, y no es nada trivial ver qué espacio topológico es.
Sí, es que no me cuadra porque incluso No es Valente material. hace como 3 semanas justamente en el teorema de Riemann-Roch calculó la dimensión de ese espacio. O sea, es un espacio vectorial. Sí, pero se me hace que en Riemann-Roch, se me hace que son otras funciones, ¿No? porque en Riemann-Roch lo que se usa son funciones con ciertos polos, ¿no? Sí, con singularidades en un divisor dado, pero Sí. pues aquí Igual. pues lo podrías leer así como que pues se anulan en el infinito, ¿no? Sí, pero sí me parece que esos son contextos diferentes. Pero bueno, pero sí, aunque no lo creas, te digo que no es nada trivial ver que este espacio es, que te digo que el espacio de funciones racionales forman, para el caso de carga magnética 1, justo, no es nada trivial, digo, no se ve así que tú te lo puedas imaginar, que este espacio, porque este espacio es construido con funciones de la esfera en la esfera, entonces no es nada, cada punto de este espacio topológico es una función de la esfera en la esfera. Entonces no es nada trivial ver qué topología tiene este espacio, no es nada sencillo. Y por ejemplo, cuando, o sea, este MK, o sea, son las soluciones de las ecuaciones, módulo, bueno, y la pregunta es si estás considerando las módulo, pues las simetrías de esas ecuaciones que generalmente se llaman la simetría gauge. Sí, sí, están inmersas dentro de teoría de gauge, teorías de norma. Sí, completo. Son teorías como el electromagnetismo, que es el primer ejemplo que... Sí, sí, pues, pero la pregunta es si el MK tilde es justo el cociente del espacio de soluciones módulo, pues, la acción del grupo de norma, pues. O sea, no son las soluciones a secas, ¿no? Sino que te agarras dos soluciones y las identificas si difieren por una transformación de norma. Claro, sí, claro. Ok, ok. Claro. Sí, claro, dos son las mismas y sí, puedes llevar una en la otra por una transformación de norma. Sí, justo como... Sí, sí, claro. Super. Gracias, gracias. ¿Qué onda? Por aquí hay, en la página del coloquio, Javier Vega vuelve a hacer una pregunta. Dice, ¿qué quiere decir que admiten algún esquema de cuantización? ¿Cómo otra vez? Otra vez, Javier Vega pregunta, ¿qué quiere decir que admiten algún esquema de cuantización? Que admiten algún esquema de cuantización. Pues no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, ahí está entrando con teoría cuántica de campos. Y bueno, sí. No me es muy clara su pregunta en cómo se admiten una... Bueno, Javier Vega, si nos estás escuchando y puedes aportar un poco más de información a la pregunta para hacérselo llegar a Eleazar, por favor. Cuantización, porque bueno, por supuesto se tiene, no sé si en este sentido lo diga, no me es muy claro, pero bueno, sí me escuchan. Sí, dejamos de escucharte, pero ya... Bueno, no, les platico, bueno, uno tiene mecánica cuántica, que fue la que hizo pues Redinger y Heisenberg, Bohr y muchos, pero después tenemos teoría cuántica de campos, que fue empezada por Dirac. Entonces ahí en teoría cuántica de campos, pues lo más fundamental, por supuesto, es el campo ahora. Hay un cambio de perspectiva. Ahora el campo, ahora lo que se tiene es que la partícula es una perturbación del campo. Entonces en teoría cuántica de campos es más fundamental el campo y la partícula emerge del campo.
pero no sé a qué se refiere con su pregunta de mecánica cuántica. Acaba de poner un poco más de información, Javier Vega. Dice, pregunto porque acaba de responderme que si tiene estructura simpléctica, así que me pregunto si es posible aplicar algún proceso de cuantización, ya sea por deformación geométrica, sobre las ecuaciones que definen al monopolo. Sí, a ver, deja ver si me acuerdo esto de la cuantización geométrica. Entonces creo que lo que quiere, bueno, a ver, creo que la pregunta es cómo pasar de la teoría clásica de campos a teoría cuántica de campos. Sí, yo creo que sí se puede. Sí se puede. Sí, siempre uno puede pasar de una teoría clásica de campos a una teoría cuántica de campos. Ahora, esto de cuantización geométrica es una buena pregunta que voy a pensar. ¿Cómo puede entrar aquí la cuantización geométrica? Pero así dándote una respuesta general, yo creo que sí se puede. Es una buena pregunta, pero yo creo que sí tiene sentido. Pasar de una teoría clásica es como pasar de las ecuaciones de Yang-Mills en general a una, que es una teoría clásica de campos, a una teoría cuántica de campos. Bueno, el ejemplo que tenemos es el electromagnetismo, que es una teoría clásica de campos, a lo que hizo Dirac, que precisamente que fue hacer la teoría cuántica de campos. Espero haber resuelto un poquito la pregunta. Ok, bueno, Javier Vega, si quisiera agregar un poco respecto del último que dijiste, ahí estamos al pendiente. Hay una pregunta de agradecimiento de María Esperanza Blanco, quien dice que gracias por la plática, que muy interesante, y que si puedes compartir alguna referencia, por favor. Pues, ¿cuál sería? Bueno, muchas gracias a ustedes que andan por aquí. ¿Alguna referencia quizás de monopolos? ¿Qué podría ser? Pues no sé, el artículo original de Donaldson se puede encontrar en internet. Así se pone clasificación de monopolos magnéticos de Donaldson y aparece... esa sería una posible referencia, el artículo original de donde aparece la demostración del teorema de Donaldson. No sé qué otra. Esta es la que se me ocurre ahorita. Así clasifica, así es, bueno, en inglés, ¿verdad? Y está en PDF, está en internet el artículo original. No hay ningún problema, está en el proyecto Euclides, ahí uno puede encontrar. Otro buen artículo, ahorita que me estoy acordando, es precisamente el de Murray, y se llama Monopolos de Murray. También está muy bonito ese artículo. La referencia.
¿Cómo dices que se llama el artículo de Donaldson? Se llama clasificación de monopolos. Clasificación de monopolos. Es el artículo original. ¿Es el que dice NAM Equations? Sí. Bueno, ahorita pongo el link por si alguien... Sí, se llama. Ah, Raúl ya lo había puesto. Se llama Ecuaciones de NAM y clasificación de monopolos. Ok. Está bien, nada más que Raúl me ganó, pero bueno, gracias Raúl que ya Gracias. habías puesto la referencia. También agradece cualquier referencia que está dando Javier Vega. Y ando revisando, pero creo que ahorita ya no hay más preguntas. Si tuvieran alguna otra pregunta para Eleazar, nos la podrían hacer llegar, y si no, pues te haríamos manita para que respondas la pregunta obligada del coloquio. Claro, de orientación matemática. No sé si Paco quieres hacer la pregunta obligada del coloquio. ¿Qué tal? Sí, pues pues sí, si no hay más, no ves más por ahí, ¿no? Hasta ahorita no, a lo mejor si escribe algo más Javier Vega o... Surge algo ahí. Bueno, pues sería 2 en esta ocasión. Bueno, ya le vamos a agregar una más. Y la cuestión es, pues ya sabes, materias optativas que puedan tomar como los chicos que quieran como perfilar su trayectoria hacia este camino, ¿no? Hacia el camino aquí de, pues terreno que es como de entre matemáticas y física. Y la otra sería, pues, que creo que ya mencionaron por ahí, pero pues esto que si nos puedes brindar alguna bibliografía por ahí, como para abordar estos temas, ¿no? Yo entiendo que no son temas básicos, ¿no? Realmente sí tiene nivel lo que estás platicando, pero bueno, ¿qué sería como el camino que tendrían que seguir, ¿no? Sí. Bueno, la primera cuestión es qué materias tomar. Pues yo creo que yo le diría a un estudiante que pues las más que pueda, ¿verdad? Tomar todas las que se dan en la facultad. Topología, teoría de números, todas las materias, topología algebraica, mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, teoría de cuerdas, relatividad general, electromagnetismo. En fin, yo creo que todas las materias que se dan en la facultad son muy importantes, ¿no? Sí. Entonces lleven todas las materias, todas las materias de matemáticas, todas las de física y las de computación se pueden. Sí. Pero alguna así en específico que tú recomiendes, pues que crees que sea necesaria para tomar esto. Digo, con el afán de pues, orientar a los chicos en este aspecto. Pues yo diría que mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, topología algebraica, topología diferencial, geometría algebraica. Son algunas que puedo mencionar. Perfecto. Muchas gracias, Eleazar, y gracias por la charla. También me pareció Muchas bastante. gracias a ustedes y muchas gracias a los que estuvieron por aquí. No sé si Efra ya encontró alguna otra pregunta. Pues no, al parecer ya no, aunque yo tenía ahorita una pregunta para Eleazar. Espero no haberlos aburrido demasiado. No, al contrario. Bueno, quizás un comentario que me gustaría terminar es, me parece que nosotros vivimos realmente en un universo misterioso. Es decir, por eso hay tanto trabajo para físicos y matemáticos. Todavía no conocemos este universo.
Es más, todavía ni conocemos un electrón. Entonces, yo creo que vivimos en un universo misterioso. Entonces, eso nos da trabajo para matemáticos y físicos por la eternidad, supongo. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta, así me gustaría que hicieras un flashback hacia atrás en el tiempo y que les dieras una recomendación a los estudiantes. ¿Qué les recomendarías? Porque hay veces que los temas son complicados y a veces uno como estudiante pues quiere, pues no sé si comerse el mundo de una mordida o cómo decirlo, pero Sí, quisiera rápidamente entender todo y a veces eso es difícil y yo quisiera, porque sé que tú lo has experimentado, ¿qué les contarías? ¿Qué consejos les darías de que pues hay veces que hay que esperar pues bastante tiempo, meses, incluso años para ir entendiendo ciertos conceptos y si pudieras poner algunos ejemplos de esos conceptos que a ti te han costado tiempo y buena dosis de trabajo para ilustrar un poco eso que a veces pues no queda claro cuando uno va entrando a todas las clases, uno cree que acaba la clase y va entendiendo todo, ¿no? Entonces, ¿qué les podrías pues comentar, platicar acerca de tu experiencia personal, incluso tanto en matemáticas como en física, porque pues has tenido el valor de darle en los dos lados, ¿no? Esa es sí. la pregunta. Bueno, pues yo creo que ser un poco pacientes, uno va poco a poco va uno entendiendo más y más ideas, más y más cosas. Toma su tiempo, por supuesto, a mí, por ejemplo, entender este tema de tensores me llevó un ratito. Tomé varios cursos en la facultad, sí padecí para entender estos conceptos como el de tensor. Eh, entonces, por supuesto, hay muchos conceptos que llevan su tiempo, yo diría, madurarlos, entenderlos. Eh, entonces, es que les podría decir, pues supongo que paciencia, un poco de paciencia, no desesperarse, si no queda claro a la primera. Eh, Difícilmente una idea, yo creo, una idea profunda queda a la primera. Tenemos que, que repasar muchas veces esa idea. Les digo, una idea fundamental siempre lleva su tiempo, siempre lleva su tiempo. Entonces, ser perseverante. ¿Sí? Ok, okay pues muchas gracias, Eleazar, por tu respuesta. Y pues no sé si tú quisieras agregar algo más o Paco. Raúl si anda todavía por ahí, si tuviera algo más que agregar o que decir o preguntar. Pues quizás nada más preguntarle al azar si, pues, ya estaba implícito en lo que le había preguntado antes, pero como que otras direcciones, o sea, posteriores a lo que hizo Donaldson, se conocen, o como qué cosas interesantes pues están abiertas. Una cosa muy bonita que está, digamos, que está abierta es precisamente esto que te comentaba de bolsas magnéticas. Hay un teorema que es una versión un poquito modificada del teorema de Donaldson, que se llama teorema ay, se me fue el nombre, de Jarvis. Es una modificación un poquito del teorema de Donaldson, pero este teorema de Jarvis abre posibilidad a estudiar
bolsas magnéticas, que como les comentaba, una bolsa magnética es una bolsa que tiene un gran número de monopolos. Y bueno, por ejemplo, esto es más o menos reciente, Bolognesi, un físico italiano, está tratando de detectar no monopolos aislados, sino bolsas de monopolos. Entonces, eso podría ser de hecho, mi tutor me propuso un tema de doctorado estudiando bolsas magnéticas. Entonces, bueno, eso podría ser una dirección. Vale, gracias, gracias. Sí. Ya, pues, nada, gracias, Eleazar, por la ponencia. Gracias. Y yo creo que queda ahí la puerta abierta cuando gustes volver a platicar. Muchas gracias. Efraín, no sé si quieres decir algo más. Estaba acabando de revisar, pero sí, ya no hay más preguntas. Nomás le dan las gracias a Eleazar por su charla. Y pues bueno, gracias ahí por estas pinceladas en la frontera de la física y de las matemáticas. Sí, generando ahí algo de panorama y algo de lo que hay y de lo que andan haciendo ahora. Pues gracias a Eleazar por su charla, pues está invitado. Sabemos que le gusta andar ahí investigando, relacionando temas. Si quisiera más adelante platicarnos de algunos otros temas que le gustan, pues estaría bienvenido una nueva charla. Y bueno, pues aprovechando también para Raúl, que nos dijo que a ver si daba una charla de algunas cosas que anda haciendo. Entonces a lo mejor podrían esperar una charla de Raúl en una semana, unos 10 días, 2 semanas por ahí. Y pues gracias de nuevo a Eleazar. Y bueno, pues ya si no hay nada más que decir, pues para parar la transmisión. Pues nada, igual que estén pendientes la audiencia, ¿no? De las próximas charlas. A partir de la siguiente semana vamos a bajar un poco el ritmo de las pláticas del coloquio. Posiblemente sean solo martes y jueves por las tardes. Pero bueno, mientras tengamos, pues ahora sí que colaboradores, vamos a seguir tratando de impulsarlas. Y al menos esta semana y la que viene todavía habrá un par de charlas. Entonces, pues no se las pierdan, están invitados. Y pues de nuevo, gracias ahí a Eleazar. Gracias Y a bueno, ustedes. también esperamos ahí la charla de Raúl. ¿No? Pero va, sale. Pues. Dale, pues aquí estamos y reiteramos la invitación. Gente como Eleazar, Raúl ya va a dar una plática, pero pues cualquier tema que vieran que vale la pena difundir, cualquier resultado, ejemplo o teorema, pues pueden ahí avisarnos y podemos ahí abrir algún espacio, alguna sesión. Y pues yo creo que está saliendo bien este intento de que estos coloquios y salgan así como una especie de cascarita académica en donde pues uno vaya a jugar con gusto, digo, aunque no seamos unos Messis o de los grandes, pero pues el ir a cascarear y escuchar a los demás te va dando ahí como gusto y panorama, así que pues están bienvenidas nuevas cáscaras, coloquios y pláticas para generar un poco de panorama y matemático, ¿va? Bueno, físico. Pues bueno, listos, pues algo más.
pues hasta la próxima sesión. Vientos. Hasta luego, Paco, Raúl y Eleazar. Nos vemos, buena tarde. Igual. Paramos la transmisión, nos despedimos de todos los que estuvieron siguiendo la transmisión. Hasta luego.